Hola, bienvenido al segundo episodio de Monsanto según el mundo, en donde intento analizar de manera crítica y lo más objetivamente posible la discusión de si Monsanto es beneficioso para la población en general, neutral o si la perjudica. Esto puede ser novedad para quienes tengan una opinión ya definida, pero si aclaro que intento ser crítico y objetivo es porque las opiniones raramente están formadas por datos acertados, y no es para menos si quienes se deberían dedicar a transmitir la verdad son quienes menos investigan al respecto. Por eso, sin importar cuál sea tu posición intelectual frente a la empresa Monsanto y a raíz de a lo que se dedica, que es la biotecnología, te recomiendo que te quedes a ver este video ya que siempre se puede aprender algo nuevo. Pido discreción ya que la polémica suele generar violencia. Como siempre, hagamos que se llegue a la verdad mediante la lógica y busquemos siempre el debate mediante el respeto. En este segundo capítulo será planteado un análisis en referencia al video del canal de divulgación científica curiosamente llamado ¿Los transgénicos son peligrosos? Las críticas hacia este video no son necesariamente lineales. No quiero ir discutiendo punto por punto porque no a toda la información la considero discutible. Estoy de acuerdo con algunos datos e ir aclarando cuáles son sería redundante y no cumplirían con el objetivo de esto que es la corrección. Por lo que de lo que no hable es porque no hay nada para agregar. Es difícil responder concretamente a cada punto, pues el guionista, Tonatiuh Moreno, no hace acusaciones directas, sino que, a través de afirmaciones tendenciosas, expone planteamientos aún abiertos y que, aunque no afirme algo específicamente, dan pie a que las personas que no investigan el tema con rigor científico reafirmen sus sesgos cognitivos. Por ejemplo, poniendo una foto de Tomasi mientras habla de glifosato, siendo que su contaminación fue por otros agroquímicos, tales como el endosulfán, la cipermetrina y el gramaxone, como él mismo reconoce. Ahora bien, se supone que si se desea hacer divulgación científica, el propósito es ser abarcativo y describir un fenómeno con claridad. Cuando se oculta información o no es buena de fondo, el rigor científico se carece y para nada ayuda al discernimiento del espectador. Por esto precisamente creo que debería empezar con el desarrollo del tema elegido por el canal, ya que en muchos videos de Curiosamente, la pregunta o afirmación titular dan paso al contenido y a la o las conclusiones correspondientes. Por ejemplo, en el video ¿Qué es pi? Se explica su historia, su aplicación, etc. En otros, como por ejemplo ¿Quién fue el primer ser humano? O ¿Quién inventó las palabras?, además incluyen diferentes versiones o explicaciones de un fenómeno, pero siempre concluyendo con los datos que más se acercan a la realidad según las investigaciones hechas utilizando el método científico. Pero todo esto sin desviarse del título del tema. En este video particularmente se habla muy vagamente sobre los transgénicos. De hecho, se habla de ellos durante menos de la mitad de la duración total, dejándolo como subtema, tomando como tema principal cómo el modelo económico y agropecuario supuestamente perjudica a la humanidad mediante la industria biotecnológica. Porque aunque la definición de transgénesis es correcta, no se menciona una gran variedad de aplicaciones que tiene actualmente y que han resultado beneficiosos. Ni se habla de cómo gracias a esta tecnología se logró sintetizar la insulina, haciéndola mucho más accesible que cuando se extraía del páncreas porcino, o crear el arroz dorado, una variedad para poblaciones con carencia de vitamina A, y hasta inclusive reducir el uso de agroquímicos, al contrario de lo que afirma Javier Lacroix. Y si bien el uso del glifosato aumentó, se redujo muchísimo el uso de herbicidas cuya toxicidad está completamente demostrada. Entonces todo esto, relacionándolo al título, indicaría algunos beneficios que ha propuesto dicha tecnología, aunque no necesariamente sería la respuesta final, porque si un transgénico es un organismo al cual se le adhiere un gen, esto significaría también que podemos adherirle genes que sean perjudiciales para nuestro uso. Pero entonces, ¿hay una respuesta absoluta hacia la pregunta ¿son peligrosos los transgénicos? Bueno, quizás le podamos dar una respuesta similar a la de ¿es peligrosa la radiación? ¿Es peligrosa la energía nuclear, la electricidad, el agua, el gas, la comida? Siempre depende de cómo se utilicen los recursos y las intenciones de quien los manipule, pero en la mayoría de los casos en la actualidad se utilizan para fines beneficiosos. Y si bien hay un estudio de 300 científicos que piensan que puede haber consecuencias inesperadas consumiendo transgénicos, también existe una recopilación de más de 1700 informes y estudios que los avalan y en aumento, lo cual aparenta ser una situación similar a la de los detractores de las vacunas. Vaccines cause autism? Well, I have 1,000,000 results that say they don't, and one result that says they do. I knew it. Just because I have it doesn't mean it's true! Y pensándolo desde esta perspectiva, ¿podemos decir que el glifosato es seguro?
Bien, el avance médico, como ciencia aplicada, es una tarea difícil, ya que muchos conocimientos quedan obsoletos con rapidez, y sobre todo en cuestiones complejas como la salud. Es decir, si es seguro o inseguro para los seres humanos principalmente, y en segundo plano para el resto que le rodea. Por eso, por ejemplo, cuando la Organización Mundial de la Salud organiza una lista de cosas que causan cáncer, se toma el trabajo extra de categorizarlas en posibilidades y probabilidades de causalidad, las cuales son estipuladas en base a la conclusión de estudios empíricos. Sí es cierto que no hay unanimidad que avale cada sustancia que ingiere o con la que interactúa un individuo, y esto puede ser por varias razones. Puede ser porque cada individuo es diferente en comparación a otro, es decir, que por diferencias biológicas un organismo no asimile de igual manera una sustancia a como lo haría otro. Se pueden diferenciar una vaca de una bacteria, pero a mayor o menor medida también entre miembros de una misma especie. Hay humanos que son tolerantes a la lactosa, mientras que otros no. Podría suceder también que la conclusión de un estudio no sea legítima. Por ejemplo, una empresa con mucho dinero como Monsanto podría pagarle a investigadores independientes e intentar censurar a sus detractores. Esta podría ser tranquilamente la razón de que haya tantos estudios que avalen la seguridad de sus sustancias. Pero para afirmar esto debemos tener pruebas, como por ejemplo en el caso del Watergate. Sin ellas sería injusto acusar de corrupción en cualquier caso. Pero si carecemos de pruebas para afirmar o negar dicha ilegitimidad, podemos aprovechar para preguntarnos también: ¿por qué la gente puede expresarse sin miedo, dar conferencias, vender libros, publicar documentales, generar marchas? ¿Por qué la censura parte desde quienes afirman sufrirla y al contrario afecta a quienes exponen los datos? ¿O por qué se ataca a los campos de cultivo experimentales donde precisamente se prueba su seguridad? ¿Por qué una empresa como la petrolera, que es mucho más rica que Monsanto, no puede detener los estudios sobre el cambio climático causado por la quema de combustibles fósiles? ¿Por qué la industria tabacalera, que son empresas mucho más poderosas, no tienen la suerte que estaría teniendo Monsanto en que salga a la luz la ilegitimidad? Sí se comprobó que durante la década del 60, la industria del azúcar le pagó a científicos especializados para que rebajen las cifras relacionadas entre el consumo de este ingrediente y el riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca. Pero Monsanto, manejando mucho menos dinero, sí puede ocultar su macabro modus operandi. Lo ideal sería que las acusaciones hacia Monsanto o cualquier empresa fueran probadas y no especuladas. Y una tercera posibilidad es que la metodología de la experimentación no sea acorde a la aplicación de la sustancia cuando se produce el alimento. Hablando del glifosato, tenemos como ejemplo al famoso doctor Carrasco, quien inyectaba a ratas directamente con glifosato. Y que por cierto, cada vez que vi noticias criminalizando el uso de glifosato, jamás leí el procedimiento de la aplicación. Y que efectivamente era así, se inyectaban a ratas con glifosato, lo cual le causaba tumores directos a las ratas de laboratorio, pero sin embargo al doctor Carrasco se lo tiene como una eminencia dentro de la salud. Y también hay un extraño video en donde inducen a un supuesto empleado de la empresa a beber un vaso, cuando esas no son las condiciones de aplicación. Bajo esta premisa no existe tal cosa como estudios oficiales y estudios no oficiales. Esa clasificación es totalmente arbitraria. Lo que hay son estudios bien hechos y estudios mal hechos. Y en el caso del glifosato no es para consumo humano, sino para el rocío en el cultivo. Y si tenemos en cuenta esto, que bajo ciertas condiciones el producto es seguro y bajo otras ciertas condiciones puede no serlo, tenemos que tener en cuenta que en muchas ocasiones la aplicación del producto para la producción de alimento no involucra al fabricante, ya que incumple la reglamentación para llevar a cabo dicha aplicación. Sucedió con el caso de Fabián Tomasi, como ya se habló antes, que no manipulaba solo el glifosato, sino otros herbicidas altamente tóxicos y ya prohibidos en algunos casos, y posiblemente con los pueblos por los cuales se organizan marchas en Argentina. Y precisamente esto se sabría si se llevara a cabo investigaciones serias ejercidas desde el Estado. Y aunque en este país ya hay una reglamentación para regular el uso de agroquímicos, en estos casos la responsabilidad cae sobre quien usa el producto, no en quien lo fabrica. Por ejemplo, yo puedo ser un fabricante de palas para trabajar la tierra, pero no sería justo que se me acuse cuando alguien me la compre y le pegue en la cabeza a otra persona. Y esta mala implementación y falta de regulación trae como consecuencia que se expanda con el agua y aire, perjudicando cultivos y animales no deseados y permaneciendo en la piel de trabajadores que no usan elementos de seguridad tal cual como dice el video. Perjuicios que también pueden suceder en ámbitos como obras de construcción, laboratorios, restaurantes, etc. Pero en este caso se toma con muchísima mayor seriedad
y directamente se criminaliza a un sector sin hacer un análisis más profundo. Y tampoco tiene sentido como crítica, cito, olvídate de sembrar otras cosas, ya que justamente los productores que compran semillas resistentes al glifosato y lo utilizan no quieren sembrar otras cosas. Es decir, nadie pone un revólver en la cabeza de los productores para que compren determinado producto. Y citando al súper demonizado y repetidas veces escrachado licenciado en química y doctor en bioquímica y biología molecular José Miguel Mulet, cito: el glifosato parece ser un problema solo en Argentina, ya que en otros puntos geográficos se implementa sin incidentes. De hecho, como dije, los estudios que confirman la seguridad del glifosato para su aplicación en las condiciones correspondientes son diversos y cada vez más frecuentes. Y un dato tendencioso que utilizó Tonatiuh Moreno para referirse a esta sustancia es que la fabrica Monsanto, al igual que la semilla resistente. Lo cual, como dije, además de ser tendencioso, es falso, ya que el glifosato tiene la patente libre desde el año 2000. Yo mismo trabajo en un vivero y vendo productos con glifosato, pero jamás he oído campañas en contra de la Lacosan. Y otro argumento que no tiene sentido, hablando sobre la seguridad, sino que, como dije antes, el tema del video curiosamente es una crítica hacia el modelo económico agropecuario, es de y si la semilla transgénica resistente es vendida por la misma empresa que fabrica el glifosato, es decir, Monsanto, es porque precisamente es una empresa. Pero nadie hace campañas en contra de que la entrada para el cargador de un iPhone use fuentes genéricas o que se pueda usar un envase retornable de Sprite para comprar Pepsi. Es decir, cada empresa se encarga de vender su producto como lo crea conveniente para prosperar. Y si hay una marca líder, es porque sus clientes la posicionaron en ese lugar. Son los mismos agricultores los que eligen comprar los productos. Y que dicho sea de paso, los mayores productores de glifosatos son empresas chinas ocupando un 40% del mercado. La afirmación de que la producción de alimentos transgénicos no ha contribuido a reducir el hambre carece de lógica si se entiende que al haber un mejor control de plagas y malezas gracias a estos cultivos, el rendimiento final y la producción alimentaria aumenta. Al usar menos pesticida y combustible, el agricultor puede ahorrar dinero para gastar en otras cosas. De hecho, entre 1996 y 2014, estos cultivos transgénicos aumentaron la producción mundial en 158,4 millones de toneladas de soja y 321,8 millones de toneladas de maíz, además de un adicional de 24,7 millones de toneladas de fibra de algodón y 9,2 millones de toneladas de canola. Bien, y para finalizar, este argumento de utilizar a los que no tienen dinero para acceder a ciertos productos, la gente que no tiene dinero para comprar alimentos transgénicos, mucho menos va a tener para pagar alimentos que demandan mucho mayor cuidado y en algunos casos hasta se abusa de la etiqueta para vender a un mercado que está de moda. Estas etiquetas de 100% orgánico, 100% natural, traen consigo una publicidad completamente innecesaria y absolutamente tendenciosa. Y ya que estamos, podemos utilizar otro video de Curiosamente para explicar este fenómeno en contra de tanto los transgénesis como las vacunas y otras tantas alertas que están descontextualizadas. El video de Curiosamente se llama ¿Existen los fantasmas? Y la explicación final sería de que siempre el miedo viene por la desinformación. Quiero agradecer el asesoramiento de Juan Durin, de la página de Facebook Yo sí quiero transgénicos. Él siempre me ayuda con la recopilación de información sobre biotecnología. Acudan a la página Yo sí quiero transgénicos. Y también recomiendo leer el artículo de Daniel Garza Santiago, del Escéptico de Jalisco, sobre el mismo video de Curiosamente. Todos los links, todos los enlaces, todas las referencias en la descripción. Y muchas gracias por ver. Hasta pronto.